Bien, ya que estamos nuevamente acá, vamos a empezar a mirar la guía del segundo periodo, la segunda guía, para mirar los temas que abordamos y mirar las preguntas que hay al final. Entonces, bueno, dice, ¿qué es el nacionalismo? ¿Qué me puede ayudar con la lectura de esta primera parte? De estos 3 parrafitos. ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿O lo leo yo? Bueno, lo leo yo. Dice, el nacionalismo es una ideología y un movimiento sociopolítico que se basa en un nivel superior de conciencia e identificación con la realidad y la historia de una nación. ¿Quién me puede explicar qué significa eso que acabo de leer? ¿Alguien me puede explicar lo que acabo de leer? Si no me pueden explicar eso, ¿cómo hicieron la guía? Los escucho. Bueno, vamos por partes. Hablar de nacionalismo es hablar de una idea, ¿cierto? Que más que una idea se convierte en un movimiento de tipo político y social. Es decir, un grupo de personas que se movilizan de acuerdo a una idea, que protegen una idea, que defienden una idea. Y se basa esta idea en la identificación con la realidad y la historia de una nación. Pregunta, ¿hablar de nacionalismo es lo mismo que hablar de patriotismo? No, señor. No, señor. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo hablar de nacionalismo que de patriotismo? Hubo 2 personas que me acabaron de decir que no es lo mismo. Quiero que me expliquen ustedes por qué creen que no es lo mismo. Hablemos porque esto, si es un diálogo, entonces es una revisión vacía. Yo la guía ya la leí porque la hice. Sí, ustedes ya la hicieron, así no la hayan leído. Pero pues generemos el diálogo para que podamos entendernos mejor. ¿En qué se diferencia el nacionalismo del patriotismo? Bueno, podríamos decir que hasta cierto punto es lo mismo, pero que a partir de ahí es algo distinto. ¿Sí? El patriotismo es el sentimiento de pertenencia que se tiene a una nación. Por ejemplo, cuando usamos los símbolos patrios como la bandera. Ahorita en las protestas que la gente coloca la bandera al revés. Es un sentimiento de antipatriotismo, es decir, como están en contra de un gobierno, pues señalan que no están de acuerdo con la forma en la que ese gobierno representa los intereses de la nación. ¿Sí? Cuando juega el equipo nacional, la gente se coloca la camiseta del equipo y señala con sentimiento patriótico que ellos también son colombianos, que el equipo los representa, que es un sueño, que juegan por un sueño, que juegan con la ilusión de todo un país. Eso se llama patriotismo. Y hasta cierto punto el nacionalismo es lo mismo, solo que el nacionalismo, esta idea de que una nación es como es, de que es mejor quizá que otras naciones y demás, pretende legitimarla políticamente.
Es decir, que si ser colombiano significa X cosa, que esa cosa esté amparada por una constitución política para que siempre todo lo que gira alrededor del ser colombiano tenga que ver con esa cosa, ese espíritu de lo que es la colombianidad, lo que es la patria, lo que es la pertenencia por la nación. Acá dice, con precedentes en la Edad Media, sobre todo en las monarquías absolutas, a partir de la Revolución Francesa surge el nacionalismo moderno, la burguesía industrial, bueno, el ejército invasor, todas las naciones buscan desarrollar sentimientos de nacionalismo. Ese sentimiento de nacionalismo, digamos que es bueno moralmente, en tanto que al agrupar a un grupo de personas bajo unas características similares, permite que esas personas trabajen por fines comunes al bienestar de una nación. El problema es que a veces estas ideas de pertenencia y de ser parte de una nación, sobre todo cuando se tiene que hablar de la fuerza militar o cuando se tiene que hablar de el fascismo, pues genera cuestiones difíciles como lo que pasó en Alemania y en Italia y en Japón, ahí lo dice, con el nacionalsocialismo de Hitler, el fascismo de Mussolini y el imperialismo japonés de... Se me olvida el nombre del líder japonés de la Segunda Guerra. No me acuerdo. El caso es que eso fue lo que llevó a la Segunda Guerra. Que los alemanes dijeran, nosotros somos alemanes, somos la raza superior, y desde ese racismo empezaron a perseguir a los judíos, a apropiarse de otros países, y lo que Japón, Italia y Alemania querían era expandir sus territorios nacionales, conquistar otros países y obviamente pues tener más poder político y riquezas. ¿Sí? Bien, eso fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, fue criticado por todos, a pesar de que en algún momento ese nacionalismo tuviera un enfoque positivo. Por ejemplo, cuando Italia se configuró como nación, cuando Alemania se configuró como nación, uniendo todos los territorios germanos, ¿sí? Y ahí lo habla, tipo de nacionalismo romántico, vanaglorioso, bueno, el separatismo y demás. En todo caso, el nacionalismo es ese sentimiento que permite configurar a todos los habitantes de un territorio como representantes de ese mismo territorio a nivel político y social. Es decir, todos los colombianos son habitantes de Colombia y las características de los colombianos ante el mundo se supone que son las que todos como habitantes del mismo territorio ostentamos y nos sentimos orgullosos de ellas. ¿Eso está claro? Señor. Ahora, el nacionalismo funciona hacia adentro, hacia el país en el que uno vive. El imperialismo funciona hacia afuera. Entonces tiene que ver con la expansión política que hace un país, como en este caso de la imagen, Estados Unidos con Haití, ¿sí? Con Cuba, perdón. Y como en el caso de, bueno, de la historia, Inglaterra con todos los países conquistados por Inglaterra, ¿sí? Dice, el imperialismo es un régimen de dominación política en el cual una potencia militar extiende sus dominios sobre otros pueblos o estados por medio de la fuerza o a través de la influencia económica, cultural o política. ¿Se puede hablar de que el nacionalismo alemán en la Segunda Guerra Mundial generó un imperialismo? Sí, porque el nacionalismo era el sentimiento potente de pertenencia a el imperio alemán, la nación alemana, y el imperialismo fue la expansión de Alemania tomando territorios de otros países. Se puede hablar de imperialismo en la expansión de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial y lo que se conoció como la Guerra Fría, también. ¿Sí? También hubo un imperialismo de la Unión Soviética cuando se apoderó de todos los países hasta Alemania, todos los países de Europa Oriental, ¿cierto? Agrupándolos dentro de la gran Unión Soviética, creando lo que se llamó la cortina de hierro, que eso lo verán ustedes el próximo año, y pues generando una guerra fría con Estados Unidos, en tanto que las dos potencias eran las más poderosas
y en el momento en que cualquiera de las dos atacara a la otra, se armaba una guerra nuclear y se destruía el mundo. Entonces fue desde 1946 hasta 1991, con la caída del muro de Berlín. Sí, 91. Fue pues el miedo de que hubiera una guerra mundial, ¿cierto? Una guerra nuclear y que todo esto se fuera al carajo. Bueno, acá nos explican distintos tipos de imperialismo, de ser regresivo, donde sea una explotación, reducción o genocidio, o progresivo, donde se expande la civilización y la elevación de la cultura y los estándares de vida de los pueblos conquistados supuestamente inferiores. En ambos casos, el imperialismo establece que el pueblo que está conquistando es mejor que el pueblo que conquista. Sin embargo, el pueblo conquistador puede llegar y destruirlo todo, ¿cierto? Y anexar ese territorio a su reino o a su imperio, o mirar a ver cuáles son las condiciones del pueblo conquistado, mejorar esas condiciones para que haya una sujeción política a su imperio sin que haya como tal una dominación de los habitantes del lugar que están conquistando. Como por ejemplo, los romanos cuando se expandían, cuando armaron su imperio, ellos no destruían la cultura del lugar, simplemente colocaban encargados de los impuestos, le brindaban ciertos beneficios y les permitían seguir adorando a sus dioses para que la cultura de esos lugares se mantuviera, pero anexada al imperio romano. ¿Sí? Era hasta cierto punto un imperialismo progresivo. Bueno, por último, el colonialismo. Dice, bueno, y aquí obviamente, ¿de dónde creen que viene la palabra colonialismo? ¿Sí? De Colombia. De Colón, de colonia. El colonialismo es un sistema de dominación política y militar mediante la cual una potencia conocida como metrópoli ejerce un control formado y directo sobre otro territorio. Mire que los tres términos que estamos viendo son consecutivos. Primero, el nacionalismo, que hace que un país crea que es la recontrachimba. El imperialismo, que es lo que hace que como ese país es la recontrachimba, tiene el derecho a expandirse sobre otros países que no son tan chimbas como él. Y el colonialismo, que es el método por el cual se administra todo lo necesario en las colonias, teniendo como eje central el país que se cree la recontrachimba. Entonces, los españoles llegaron a América, conquistaron un montón de territorios, los convirtieron en colonias y todo lo que se producía en esos territorios se lo llevaban para España. Lo que más nos robaron los españoles en la conquista y en la colonia no fue el oro. Sí, pues que el oro era muy importante, había mucho oro y aquí los indígenas lo utilizaban como mendijes y en adornos y en cosas de esas, pero lo más importante, lo que más nos ha afectado, incluso ahora, lo que nos convirtió en un país tercermundista, fue la apropiación de los recursos naturales. Todavía hoy, Colombia es un país explotado por potencias extranjeras que se llevan los recursos naturales de Colombia y que nos dejan viviendo sometidos a sus políticas y sus culturas y demás. Entonces, bueno, acá se habla de colonialismo e imperialismo, de similitudes, bla, 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 aquí de colonialismo y neocolonialismo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando actualmente cuando se da una influencia política, económica y cultural de las potencias a otros territorios? Como por ejemplo, el hecho de que todos pensemos que vivir en Estados Unidos es lo mejor, que Colombia es lo peor, que hay que escapar de Latinoamérica, irse a lavar baños y vasos en otro país, el primer mundista. Eso es una forma de colonialismo cultural. El hecho de que solamente alguien escuche música en inglés y tenga siempre ropa de marca, porque es lo que le venden en la televisión que debe comprar, es una forma de colonialismo cultural. El hecho de que pensemos que los indígenas son malos por vivir como viven y que nosotros somos mejores y somos más avanzados, es una forma de colonialismo cultural. Es pensar que lo que nos enseñaron las personas que nos explotaron es la única verdad y creer que las verdades que mantenían nuestros ancestros no son tan válidas por el hecho de no estar amparadas en una potencia mucho más desarrollada culturalmente. ¿Qué es lo que pasó también en África? Ya vamos a entrar a hablar de África. Cuando los grandes imperios se repartieron África y pues cada uno tomó su parte, impuso sus condiciones y acabaron con la cultura africana señalándola como una artesanía, pero en un nivel de arte superior como el arte europeo ¿de qué? De los siglos XIX y XX, ¿sí? Y bueno, acá nos cuenta la historia de cómo se dio el reparto de África, ¿sí?
La historia realmente es sencilla. Unos misioneros portugueses, si no estoy mal, llegan a la ribera del Níger, empiezan a andar todas esas tierras, a convertir gente al cristianismo, van haciendo unos mapas, se vuelven a Portugal, empiezan a enviar expedicionarios, van descubriendo los territorios, empiezan a hacer alianzas con pueblos sometidos, van sometiendo a los grandes imperios africanos y al final Francia, España, Holanda, Inglaterra, Alemania, y no me acuerdo qué otros países se reparten toda África, así como acá en la imagen, que hay una torta y la están partiendo en pedazos, literalmente porque ellos colocaron las fronteras que ellos quisieron separando pueblos milenarios para apropiarse de sus recursos. El corazón de África está en la tierra, ¿sí? La tierra en África tiene muchos minerales. De hecho, si no fuera por la explotación de coltán que se da en África, no tendríamos smartphones. Porque ese vidrio negro con el que hacen los smartphones, ese vidrio negro que también está en las pantallas de los televisores nuevos y los computadores nuevos, ¿sí? Ese vidrio negro se llama coltán y es un mineral que se explota en África. Obviamente, viviendo la gente en África bajo las peores condiciones posibles, trabajando jornadas terribles ante unas megacorporaciones que son las que se apropian de todo eso. Y así como África sigue sumida en la miseria gracias a que otros países tienen el predominio sobre su riqueza mineral, Latinoamérica también se suma en la miseria con el dólar a 3.900 pesos y el euro a 4.500 pesos, gracias a que nuestra riqueza está en la tierra, en la variedad de frutas y árboles y aves y biodiversidad que termina siendo expropiada por otras culturas. Entonces, bueno, ahí te habla de la historia de reparto de África, me imagino que lo leyeron, si no, pues deberían haberlo leído. Dice, primero, realice un cuadro comparativo entre nacionalismo, imperialismo y colonialismo, señalando sus principales similitudes y diferencias. Información que sale de la guía y que les acabo de explicar. Son 3 procesos distintos. Investiga cómo fue el colonialismo en Asia, sigue vigente y en dónde sigue vigente. Bueno, esa fue una parte de una investigación que ustedes debían hacer en Internet. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué podemos decir que el colonialismo fue la base de la riqueza del continente europeo? Acabo de explicarlo. ¿Por qué es importante la delimitación de las fronteras para la historia de los pueblos? Acabo de explicarlo y también lo iba a hablar en la lectura de África. ¿Y qué soluciones se deberían buscar para resolver los problemas fronterizos en África? Acabo también de decir que hay unos problemas que se generaron porque se colocaron unas fronteras invisibles por estos países dominantes, separando culturas milenarias y obviamente eso generó guerras, conflictos civiles, ¿sí? Es como si yo comprara su casa y la casa de su vecino y colocara 3 casas donde hay 2. Entonces, en lugar de la pared que separa la casa de su vecino, yo tumbara esa pared y colocara una pared separando la mitad de su casa y otra pared separando la mitad de la casa del vecino. Entonces quedarían 2 casas auxiliares y una casa central que está compuesta por la mitad de su casa y la mitad de la casa del vecino, incluyendo a su familia. De su mamá quedó en una parte de la casa, su papá quedó en la otra parte de la casa y usted quedó en la mitad de la casa viviendo con los hijos de su vecino. ¿Se sentirían cómodos viviendo así? Hola. Yo creo que no, profesor. Sí, yo creo que tampoco. Entonces, en últimas, pues eso es lo que pasó en África. Llegaron estos países, sometieron a los pueblos, separaron las fronteras, las familias y los grupos poblacionales quedaron divididos. Entonces, en un mismo país quedaron viviendo 3 grupos culturales enemigos y pues obviamente se agarraron de los pelos y empezaron guerras que hasta el día de hoy continúan, ¿sí? Por eso todo el tema de la expansión de los árabes, ISIS, las guerrillas de Al Qaeda, bueno, además de luego la dominación de otros países, otras potencias como la Unión Soviética o Estados Unidos. La guerra de Siria, la guerra de Irak, Palestina e Israel. Lo de Palestina e Israel es una vaina tremenda. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU dijo, pobrecitos los judíos, pongámonos a vivir en un lugar. Y dijeron, vamos a ponerlos en este lugar. Y los metieron a un país que ya estaba ocupado por otra gente, que era Palestina. Simplemente les dieron un espacio ahí. Y los judíos empezaron a expandirse, ¿sí? Acaparando cada vez más territorio de Palestina. Entonces es como si yo me trajera a un vecino o a un amigo a vivir a mi casa y de repente le dejo en un cuarto y de repente él tiene todas sus cosas metidas en mi cuarto y se acuesta en mi cama y solamente usa él el baño y le pone un candado al baño para que yo no pueda entrar, ¿sí me entienden?
algo similar a lo que pasó con Israel y Palestina. Israel empezó a vivir en el territorio que era ocupado por Palestina, empezó a expandirse, empezó a dominar territorio y empezó a masacrar a la gente de Palestina que no quería abandonar sus tierras. Entonces, ¿qué solución se podría dar? Pues dejarle el territorio a Palestina y mandar a Israel a otro lado. ¿Pero a dónde? Si ya no hay más países, si ya no hay más territorios. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que esas son las preguntas. Creo que la guía no era muy complicada. ¿Hay alguna pregunta que ustedes puedan tener todavía del desarrollo de la guía? ¿O algo que no quede claro? ¿O algo que no hayan entendido? ¿O algo que quieran profundizar? ¿Queda todo clarísimo con esa guía? Señor, Sí, señor. Pues como ustedes lo tienen todo tan claro, como la guía de todo modo la recorrimos en 2 momenticos. Como ya lo que viene es la acumulativa, entonces yo les aconsejo que se pongan a revisar nuevamente las guías, se pongan a leerlas, que las lean si no las han leído, que si alguna pregunta surge me pregunten y ya, están melos para hacer la acumulativa. Y nos vemos la próxima clase que vamos a reponer. ¿Está bien? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias por estar acá. Espero que pasen muy buena tarde. Les recuerdo que tienen clase con la profesora Francia. Yo le dije a ella que si podía verse con ustedes a las 4 para que puedan terminar más rápido. Entonces, no sé si ella les escribirá o qué sé yo. Muchas gracias por prestarme atención. Que estén muy bien.